Buenas a mis amados y amigos en Cristo Jesús. Bueno, vamos a estar hablando en los próximos capítulos sobre la economía en las manos de Dios para nuestras vidas, que se trata de principios que Dios enseña para poder alcanzar esa economía más firme, más fuerte, que no sea como un carrusel abajo, arriba, sino que sea más estable. Indudablemente tenemos varias áreas en nuestra vida que tenemos personas, por ejemplo, que nacen en familias con una economía rica. Muchos de ellos logran mantenerlas, otros la despifarran, la pierden. Tenemos las condiciones de personas que luchan por salir adelante, inventan un camino, el otro camino, esta puerta, la otra puerta, y nunca le pegan, escasamente siempre viven ahí en lo justo, en lo justo. Tenemos otro tipo de personas que trabajan con sancheque, o sea, trabajan en un lugar donde les pagan por semana, por quincena, por mes, y se acostumbran a toda su vida vivir en ese campo. Por eso el día que pierden el trabajo se desesperan y la mayoría de ellos llega a unas crisis económicas tremendas, porque su firmeza estaba en el respaldo de la empresa donde estaba trabajando. Tenemos otro tipo de personas que son las que nacen en familias con una gran necesidad o una miseria bien intensa, en donde por la cultura y la sociedad y las relaciones que tienen, estos muchachos o estas personas terminan en caminos muy malos, ¿ya? O siempre se acostumbran a vivir dentro de la necesidad, con dependencias a lo que el gobierno les pueda dar. Y otros pues toman caminos bastante malos para salir adelante. Pero también conozco gente que ha estado ahí en ese lugar, que un día cualquiera dijeron, no, yo tengo que salir de aquí, que mis abuelos, que mis padres, que mis tíos y que mis familiares todos se queden aquí y sigan estos caminos. No, yo voy a hacer cambios. Y cuando una persona se determina de esa forma, pues está caminando en terrenos muy cercanos a tener dependencia de Dios, que es el que hace que tu confianza se vuelva sobrenatural. Entonces, la economía de Dios siempre va a girar completamente contraria a lo que es la economía que el sistema de este mundo ofrece. Entonces, vamos a estar viendo principios que nos van a llevar a caminar de la mano del Señor. Y esto incluye a muchos creyentes que pasan vidas en esta forma, porque se acostumbraron y se habitaron a ese tipo de vida. Entonces, entre las primeras cosas que tenemos, yo tengo tres principios básicos para empezar a hacer este estudio. El primero es, a lo mejor tú puedes conocer solo de Dios, y para avanzar en las cosas en la vida no es suficiente conocer solo de Dios. Lo importante es conocerle a Él. Y cuando ya hablamos de conocer a Dios, ya estamos hablando de una intimidad, una relación profunda con Él. Y eso es supremamente importante, no solamente para nuestra vida económica con el Señor, sino en nuestra vida espiritual y física. Es muy importante que todo dependa de lo que tú aprendas a hablar con Dios. El segundo punto, no menos importante que el primero, es estar seguro de que hablamos con Él, porque aprendemos a identificar, a descifrar, aprendemos a discernir cuándo es la voz de Dios que nos está hablando. Profeta, pero Dios nos habla constantemente, nos habla hasta por la misma naturaleza.
hasta en las mismas situaciones adversas. Lo que pasa es que no tenemos nuestro oído interno enseñado a escuchar las advertencias, los consejos y la voz de Dios. Entonces, lo importante para tener ese avance en una economía firme, y no solamente en la economía, como te lo dije, en todos los demás campos en que necesitamos estar dependientes de Él, es aprender a discernir la voz. ¿Cuándo es la voz de Dios y cuándo son las voces de nuestros deseos o cuándo nos están ladrando otras personas? Sí, porque hablan para morderte. Entonces, una vez que ya esos dos puntos primarios están bien claros contigo, el tercero es de suma importancia. Tú no puedes desconocer tus habilidades y talentos, porque si tú desconoces el talento y la habilidad que tienes con él, pues vas a vivir siempre en necesidad, porque los talentos y las habilidades en él son los que te van a hacer salir adelante. Porque tú puedes hacer cualquier otro camino por necesidad, por urgencia, porque te tuviste que meter ahí, pero no vas a ser próspero, porque no está en función tu don y tu talento. Es supremamente importante saber en qué tú eres hábil. Ahora, la pregunta es, ¿y tenemos esto? Claro que sí. Todos tenemos talentos y habilidades diferentes que Dios nos da desde el nacimiento. Viene en nuestro ADN. Son capacidades que vienen en nuestra formación de poder hacer alguna cosa y se van desarrollando en el crecimiento, en nuestro entorno, en nuestra relación de niñez, de un poquito más de pubertad, de juventud, con la madurez, ya con gente que a nuestro entorno, en nuestro entorno, nos exija y nos haga práctica o nos enseñe hábitos que hagan que crezca ese talento y esa capacidad que tenemos. Y en la medida en que los practiques, pues se van a volver excelentes hasta llegar a ser una virtud dentro de ti. Puede ser que esté relacionado con matemáticas, con física, con química, ¿ya? Puede ser en manualidades, en canto, en deporte, en música, hasta en fuerza física. Todo estas son cosas, condiciones que vienen con nuestro ADN. Tiene que ver mucho con los que tus padres practican o hacen de continuo y tú lo vives con ellos. Entonces, y eso viene de la concepción. Ahí el feto, el niño, el bebé comienza a vivir dentro de él todas esas experiencias que sus padres viven afuera. Si le encanta su trabajo, si le disgusta, ya si se queja de él o todos los días le da gracias al Señor por eso. Ahora, esto no quiere decir que tú en tu crecimiento puedas desarrollar talentos y habilidades diferentes a con las que tú viniste, por la manera en que tú te vas relacionando con tu entorno. Y entonces vas aprendiendo a hacer cosas que te dan habilidad, que te vuelves virtuoso para hacer esas cosas. Ahora, así como lo puedes hacer para bien, también se puede hacer para el mal, porque hay personas que comienzan a practicar desde pequeños el bien o el mal, y cualquiera de los dos lo puede buscar con ahínco, con empeño, pero aquellos que lo hacen con diligencia, con eficacia, audacia y perseverancia, porque llega un momento en que dicen, no, yo tengo que salir de esta manera en que han vivido todos mis familiares. Ese que decide que va a cambiar las cosas, que no va a seguir esos caminos malos que ha visto en su barrio, en sus amigos, en familiares, y decide por hacer ese cambio. Esos son los que desafían el sistema, donde crecen, porque se concientizan que no pertenecen a ese lugar
y comienzan a tomar decisiones radicales de cambio y sienten que tienen que escapar de ese sitio donde están, de las relaciones en que viven, ese barrio, en esa ciudad. Como te dije, otros seguirán los caminos perversos o caminos de gente derrotada, gente mediocre, conformista. Pero habrán algunos que decidirán escapar de esos lugares y comienza su culto racional solo a pensar en cómo salir y ser diferente. Comienzan a querer buscar relaciones y entornos diferentes. Ellos mismos se obligan a cambiar sus ambientes y sus atmósferas por el deseo de superación. Así es que se forman los guerreros que tú ves que tienen éxito. Decidieron en un momento de su vida, sin importar la situación precaria en que estaban, sin pensar en dónde consigo dinero para salir, simplemente se dieron cuenta que tenían algo, no solamente que podían hacer, que podían estar firmes en que él podía perfeccionar eso que él sabía, sino que tenía las cualidades de la persona que quiere salir adelante. Es aguerrido, firme, un guerrero. Siempre piensa que se puede. Los imposibles, él los ve como posibles de hacer. Esta es la gente que sale adelante. Son los que aprenden y practican el cambio para bien sin dejarse vencer. Porque estamos hablando de gente de éxito en la economía de la mano de Dios. Comienza a reconocer sus habilidades y talentos para salir adelante. Y trabajan en perfeccionarlo, en estudiarlo, cómo hacerlo mejor. Esto es la importancia para la vida de esas personas guerreras que quieren salir hacia el éxito en su vida. Caminar en su talento y perfeccionar sus habilidades. Y lo primero que hacen es competir contra sí mismo para mejorar. Él no compite con los demás, él puede mirar la calidad de los demás, el profesionalismo de los demás, pero su competencia interior es yo puedo hacer eso y lo puedo hacer mejor. Entonces tiene que preparar, estudiar. Eso demanda que tú ames lo que tú haces. Porque si tú no amas lo que tú haces, en lo que tú sabes que eres bueno, tú no vas a hacer nada. Pero si tú lo amas, vas a trabajar con diligencia, con disciplina, con ánimo, con expectativas, apasionado en lo que sabes que haces y puedes hacer. Eso es lo que lleva a la gente a salir adelante, esforzándote cada día y creciendo siempre en el conocimiento de lo que sabes hacer y haciéndolo. Porque si tú no ves que tú avanzas con lo que tú sabes hacer, ¿cómo vas a pensar que puedes salir adelante si lo que tú mismo estás haciendo hoy tú no le ves crecimiento? El rey Salomón hablaba sobre esto en Proverbios 22, 29 y preguntaba, ¿has visto un hombre diestro en su trabajo? O sea, le está preguntando a los escuchas, ¿ustedes han visto una persona que sea hábil, talentoso, que sea honrado, honesto, dinámico, puntual, que cumple con sus compromisos y hace lo mejor? Eso es lo que está tratando Salomón de decir. ¿Lo han visto? Entonces se responde, dice, esa persona que es de esa forma, que se prepara de esa forma, que quiere salir adelante de esa manera, estará siempre delante de los reyes, o sea, de gente importante. Porque la gente importante siempre va a pagar por la excelencia, porque buscan lo mejor. Por eso dice, estará delante de los reyes. No estará delante de hombres sin importancia. Sí, porque el que quiere salir adelante se enfoca, su meta es hacerlo con excelencia, hacerlo mejor, lo pronto, lo que sirva para que use el prójimo. Aquel que está pensando de esa manera, así logra el éxito. Él no piensa para sí, él está pensando que lo que hace le sirva a otros. Por eso Salomón decía, ¿has visto a ese hombre diestro? Es por eso.
Ahora, ¿cómo encuentro mi talento? Esa es una buena pregunta. Algunos desde niños se dan cuenta en lo que son buenos. Otros empiezan a hacer labores fuera de sus habilidades, de lo que de niño le gusta hacer. Tú no has visto niños que juegan a bomberos, a policías, a ser médicos, otros a jugar a cualquier deporte, otros a cocinar. Son tremendos chefs después. Pero hay otros que caminan sin rumbo, con una familia que no les ofrece un camino hacia un futuro firme basado en lo que tú deseas, sino que por el contrario, tú comienzas por la presión familiar a estudiar carreras que a ti no te gustan solo por complacer a tus padres y por llenar que en tu vida eres un profesional. Y como hiciste eso de esa manera, tomaste la peor decisión. Porque en eso que tú estudiaste, que no te gusta, que no estás enamorado de eso y que no lo quieres hacer, si te sale un trabajo, pues bueno, vas a trabajar por eso. Ahí no hay metas ni propósitos. Porque todo lo que tú hagas fuera de tu talento y tu habilidad, siempre te costará trabajo hacerlo y te va a cargar emocionalmente y te va a desgastar físicamente y aún tu carácter y tu conducta van a ser modificados. Pero podrás identificar tus habilidades y talentos si miras en qué momento de tu vida, haciendo algo, construyendo algo, fuiste fructífero. Vivías con expectativa, emocionado por hacerlo. Tenías pasión por hacer eso. Te causaba ánimo, te creabas esperanzas. En esas cosas que puedas recordar, esas son a las que debes regresar, estudiar y perfeccionarlas, porque eso es lo tuyo. Ahora, puede que todo principio sea confuso, porque entran las dudas y el temor a fracasar. ¿Y qué voy a hacer? ¿Con qué empiezo? Siempre el temor a no poder hacer y a caer en vergüenza delante de todos, o en el qué dirán, o voy a perder mi tiempo. Eso quiere decir que si tienes tú ese poco de dudas, es porque no estás en tu talento y no es tu habilidad. Porque si lo tienes, te da ese arranque de querer salir de lo que haces para pasar a lo que tú crees que puede ser tu futuro. Ahora, si lo encuentras y ya tienes obligaciones porque eres casado y tienes una familia, no dejes todo tirado para poder ir a hacer lo que ahora encontraste que puedes hacer. Porque ese es un principio de alguien que va a fracasar. No, eso lo que quiere decir es que te vas a esforzar más que todas las demás personas para poder alcanzar tu meta. Tienes que trabajar para el sustento diario de tu familia y mientras otros están en disfrute de otras cosas, y perdiendo su tiempo en cosas que no avanzan para su vida, sino que son dependientes de Sancheque o de que el gobierno les ayude o de que un familiar les ayude, pero no quieren nada que demande sacrificio. No los mires a ellos, no los mires a ellos. O no mires a los que por caminos malos prosperan, porque ese no es tu camino. No, tú trabaja para el sustento diario de tu familia, pero no pares de soñar y perseguir lo que te brindan tus habilidades, tus talentos, tus dones que Dios te da. Deja que otros disfruten y se deleiten en el entretenimiento de la vida, pero ese no es el camino para transformar. El camino para transformar es el que toma decisiones radicales para alcanzar sus metas, con firmeza, con valentía, con audacia, sin temores. Puede que tengamos en algún momento esos temores que llegan de, ay, ¿será que lo puedo hacer? Pero ahí es donde entra el que camina de la mano de Dios, porque Dios comienza a mandar esas esperanzas que son
esos pensamientos que se alinean en tu mente diciendo, si lo puedes, si puedes en este paso, si vas a ir aquí, si vas a ir allá. Es esa fuerza sobrenatural que se llama fe, que Dios coloca a través de una esperanza, una promesa, que lo coloca sobre tu confianza para que ahora sea una mega confianza, para que en los momentos difíciles tú puedas ser valiente, audaz, guerrero, listo para sacrificarte, pero con tal de triunfar y alcanzar tu meta. El propósito es alcanzar en base a lo que Dios te ha dado de habilidad y talento para poder lograrlo. Todo va a definir mucho el triunfo en la manera en que pensemos y hacemos. Y valora el tiempo, porque tu futuro depende del tiempo y la manera en cómo lo gastes. Ese es tu mayor tesoro en la vida laboral de cualquier persona. Por eso es que los cambios radicales son los que causan caminos al éxito. Demanda cosas, sí, disciplina, constancia, permanencia, expectativa, motivación, actitud, sacrificio, claro que sí. Pero si empezamos a seguir los caminos del Señor y a hacer lo que Él dice que tenemos que hacer, confiando en que lo que Él dice son palabras que salen de la boca de Dios, el Rúa de Dios, el Zoe de Dios, que es esas palabras que al salir de la boca de Dios tú las escuchas y traen vida. Porque Jesús dijo que mis palabras son espíritu y espíritu que dan vida. O sea, cuando el Zoe de Dios sale para tu vida, porque recuerda la primera base, no conozcas de Dios, conócelo a Él. Aprende a escuchar a descifrar, a discernir que te está hablando. Eso es lo que te va a llevar al verdadero camino. Y el verdadero camino es la sabiduría de Dios con entendimiento aplicable de cómo tienes que hacerlo. Salomón decía en Proverbios 3, 4 y 7, así hallarás favor. Esta es la manera como tú vas a hacer que Dios te ayude y no solamente favor, vas a hallar buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. O sea, si Dios te da el favor, porque tú le sabes escuchar, puedes comunicarte con Él y obedecerlo, no solamente vas a hallar buena estima delante de Dios por la obediencia a lo que Él te dice, sino que Dios te va a hacer nombre delante de los hombres. Dice el 5, confía en el Señor con todo tu corazón. O sea, cuando está hablando con todo tu corazón, está hablando con todo tu culto racional. Tienes que educar tu mente para que piense en cosas buenas, en cosas que tengan que ver con avance, en cosas que tengan que ver con puertas para ir a hacer y que esté dispuesto para poder hacerlas. Y dice, y no te apoyes en tu propio entendimiento. O sea, no pienses en cómo tú las puedes hacer. No, piensa cómo Dios te va a ayudar porque es el favor que vamos a hallar en Él. Y para eso dice, Salomón, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. O sea, no te apoyes en lo que tú piensas que puedes hacer. Comparte con el Señor, hazlo tu socio. En cualquier camino, por pequeño que sea, cualquier decisión, caminos son decisiones, ¿ya? Eh, que vayas a tomar, háblalo con él, porque si está torcido, él lo va a enderezar para que te vaya bien. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. O sea, temer al Señor es yo no voy a tomar ninguna decisión porque la vida me ha demostrado que todo lo que yo hago sin consultar con Dios me va mal. Como mi vida está en las manos de Dios, yo voy a ir a Dios siempre a preguntarle. Ahora, si yo voy a preguntarle a Dios es porque tengo una vida de relación donde hablo con Él, le pregunto y espero que me responda. No voy a arrancar a correr según lo que yo pienso, sino que voy a esperar que Dios me hable. Eso es temer al Señor, a tomar una decisión sin consultarlo con Él. Así se empieza en la economía de Dios, cuando lo hacemos socios.
de nosotros. Es diferente a lo que se conoce y se trabaja en el sistema del mundo, que es solamente basado en tu entendimiento, en tu fuerza, en los apoyos que puedas encontrar en las demás personas para salir adelante, aquellos a los que tú le tienes que pagar para que te ayuden a conectarte con algo o con alguien para poder hacerlo, o esperando que alguien te dé la mano para poder salir adelante. No, Dios va a usar, sí, cosas así parecidas, pero los vas a denominar contactos divinos, porque van a llegar precisos de la mano de Dios para ayudarte en el momento en que tengas que avanzar. Ellos traerán la economía, no que te la van a regalar. Ellos van a pagar por ella. Lo dijo ahí el proverbista. O sea, los contactos de Dios son justos por caminos rectos y te van a ayudar para que salgas adelante. ¿Ah? Esos que se sustentan en Dios, esos tienen recomendación divina. Y todo empieza por comenzar a oír, aprender a escucharle, reconocer la voz de Dios que nos dice cómo debemos caminar, en dónde debemos poner nuestros pies, cómo nos debemos mover y siempre esperando la voz de Dios. Porque las verdades de Dios son las que nos van a salir adelante y se van a convertir en hábitos, maneras y formas de vivir. La dependencia a la voz de Dios va a hacer que tu fuerza laboral se amplíe, que tu culto racional no se encajone, sino que se expanda y tú puedas ver las oportunidades como otra gente que ve oportunidades donde los demás no la ven. Alguien pasa por una esquina y dice, esa esquina no tiene nada para ofrecer. Ahí no hay sino bandidos, marihuaneros y drogadictos. Y pasa otro y dice, wow, aquí hace falta poner una ferretería, un restaurante, falta poner un almacén pequeño de tal cosa. Y él no piensa en el círculo malo, él piensa que lo que va a hacer va a sacar el círculo. ¿Cómo? Dios le va a ir dando la forma, la manera para limpiar el camino para que él pueda establecerse. Te va a enseñar a ver donde los demás no pueden ver, a tomar las decisiones buenas según lo que crees y no te enseñes o te confabules en pensar de cómo lo hace aquel, yo lo voy a hacer parecido, porque de seguro que vas a fracasar. Serás una copia barata de alguien que triunfó y que a él ese método que le dieron le funcionó. Eso no quiere decir que a ti te funcione. Tú tienes que esperar ser. Las personas que triunfan primero son, no son, su vida no es lo que los demás digan o lo que él vea que le funciona a otro y él lo va a hacer para que le funcione a él. No, él busca su camino, su manera y su forma de hacer las cosas. Empieza a confiar demasiado en que lo puede hacer. Y cuando eso sucede es porque ese pedacito de fe vino a ti en una esperanza, en una promesa que te alienta, que te esfuerza, que te dice estoy contigo, dale para adelante, no te voy a soltar, siempre estaré contigo, solamente lucha, no te dejes vencer, si te caes levántate. Y si no te puedes levantar, te voy a dar la mano. Y si dando la mano no te puedo parar, te voy a cargar, pero vas a pasar porque yo te he hecho un guerrero para vencer. Él te ayudará y te ayudará a perfeccionar todo lo que haces para que sea valioso a los ojos de todos. Porque Él va a ayudarte a que tú prepares tus habilidades y talentos para llevarte la sobreabundancia. Porque es la manera en que la gente va a decir, wow, mira lo que era, yo lo conocí de tal forma, de tal manera, pero mira cómo está, cómo llegó allí. Y qué bueno cuando podemos testificar, yo era, pero ahora soy. Porque cuando yo era, no lo tenía a Él. Pero lo que soy hoy, se lo debo todo a la mano de Él que me ha ayudado. O que la gente sin tener que tú que explicarle esto diga, wow,
de verdad que Dios le ha ayudado, porque era imposible que él estuviera donde está. Y mira donde está triunfando, en ese hueco donde nadie podía hacer nada. Así es que trabaja Dios. Hace brillar su gloria sobre alguien que le cree y confía en que Dios le ayuda a hacer y reconoce que fue Él quien lo hizo. Mis hermanos, sí podemos cambiar nuestra situación económica en que estemos hoy, no importa la que sea. A Dios ni a mí me interesa lo que sea hasta hoy, de tu calvario o de tu desbalance económico. A Dios y a mí nos importa que hoy tú entiendas que si empiezas a escuchar la voz de Dios, que es lo que Dios dice y lo que ha enseñado y lo que me ha enseñado en mi vida y he visto en otras personas, tu vida financiera va a cambiar. Pero no seas religioso, ¿ya? No pienses que por una oración o por una ofrenda o porque haces un pacto, Dios está obligado a hacerte ayudas financieras. No, la economía de Dios funciona cuando tú obedeces a Dios en hacer principios de vida determinantes, que tus decisiones te llevan a cambiar tu carácter, tu conducta, tu manera de pensar y de hacer. Entonces después podrás mostrar la mano de Dios siendo mano de bendición a otros, mano de bendición en la obra del Señor. Pero todo viene de la fuente que es Él. Ok, mis hermanos, los veo la próxima semana y que nuestro Señor Jesús y su Santo Espíritu nos ayude, porque vienen 3 años muy difíciles. Bueno, posiblemente se extienda hasta 5 años más, muy complejos por la política del mundo que se está polarizando mucho, todos los gobiernos, derecha, izquierda, y eso va a afectar las economías muchísimo. Y hay que estar preparados en estos 3 años para cuando llegues al cuarto y al quinto estés solvente o por lo menos firme. Padre, te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesús y su Santo Espíritu. Amén y amén.